Además de felicitarlos, me parece que la forma como se han venido escogiendo los temas corresponden precisamente a lo que es una nueva agenda para el país. Porque las nuevas agendas son agendas que normalmente tienen problemas, pero que tienen que implicar aporte en materia de soluciones. Y eso es lo que ha hecho la Fundación El Club El Nogal en los últimos años. Me parece que parte de nuestra responsabilidad como generación que se acerca a plantear alternativas de solución a la problemática es primero sacar a la superficie esa problemática. Nosotros decíamos, hablando de la corrupción, que ustedes saben que es una de las grandes batallas que ha dado la Procuraduría en los últimos años, que el humo de la guerra y el ruido del conflicto armado no nos dejó ver la corrupción y además no nos dejó ver una cantidad de cosas, una cantidad de problemas latentes en la realidad política colombiana que estaban ahí como inertes, un poco haciendo daño, pero sin el análisis a nivel de lo que representa además elaborar políticas públicas para solucionarlos. Por eso es tan importante este Congreso de Responsabilidad Social. Yo pienso que el involucramiento de la sociedad civil en la solución de los problemas es una alternativa que sigue siendo la más importante de todas en términos de cultura política al margen de la acción de los partidos políticos. Y lo digo porque la fortaleza de la sociedad civil es la otra cara de la moneda del Estado. Y la fortaleza de la sociedad civil es la capacidad de generar capital social, que es lo que hace precisamente el tercer sector en Colombia. Y lo digo además porque es esencial para encontrar nuevos aliados en la solución de los problemas públicos. El gran aporte que hizo la Constitución de 1991, que ya casi cumple 30 años, fue el involucrar al sector privado a la solución de los problemas públicos. Ese era un enfoque que no estaba vigente en Colombia en los últimos años, porque se creía que lo público tenía que ser solucionado solo por el Estado, porque se creía que lo público era monopolio de los burócratas del Estado. Craso error. Lo que logramos en el 91 fue incorporar de alguna manera el interés público a toda la sociedad. Una Constitución es una especie de reglamento para toda la sociedad y marca un derrotero, es una brújula en ese sentido, y el papel del sector privado sigue siendo trascendental. No puedo olvidar de los comentarios de hace un año, cuando abordaron ustedes el tema de la ética pública, porque está perfectamente ligado a todo eso, y me uno al homenaje que le ha hecho Rafael Poveda hoy a Javier Darío Restrepo, uno de los referentes éticos más importantes que ha tenido Colombia, no solo en materia de periodismo, Rafael, sino en materia del camino que tiene que seguir este país, siempre consultando un paquete de principios y valores que emanan necesariamente de la dignidad humana y de la defensa de los derechos fundamentales, que es el punto de partida de la reflexión que yo quiero dejar aquí en el día de hoy. Porque no podemos olvidar que la causa de toda esta migración es la violación masiva de derechos fundamentales de nuestros hermanos venezolanos. Es la existencia de una dictadura brutal que ha logrado expulsar de ese territorio, obviamente premeditadamente o no, a una cantidad de ciudadanos cuyos derechos están siendo conculcados por la violencia en primer lugar, por la necesidad de buscar horizontes distintos en donde se les respeten sus derechos y por supuesto por unos escenarios de corrupción que son absolutamente lamentables. Yo siempre he dicho, pensando en la estrategia internacional de Colombia frente a los vecinos, que en materia de derechos humanos por supuesto hay que dar todas las batallas, pero con las armas legales, como de alguna manera lo ha hecho la actual administración. Más que retórica, lo que necesitamos son acciones judiciales efectivas ante las instancias internacionales. Y me parece que hay una que no se ha golpeado todavía, y es lo que tiene que ver con los escenarios de corrupción del país vecino. Y lo he dicho, y ustedes saben que dentro de todo el escenario de la corrupción que generó una multinacional brasilera en América Latina, el único país que no tiene estadísticas respecto del monto de los sobornos es Venezuela. Eso se le quedó debiendo a América Latina en los acuerdos que se hicieron con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y yo creo particularmente que poner fin a una dictadura
es demostrar que quien está al frente de eso está incurriendo en actos de corrupción. Hoy se demuestra, por ejemplo, que el mayor motor de la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos es la corrupción. Eso lo tenemos claro en la Procuraduría y por eso hemos defendido nuestras competencias ante los escenarios internacionales. Mucha gente ha dicho que el poder de la Procuraduría es desbordado al tener la capacidad de suspender, de inhabilitar, de destituir, por ejemplo, funcionarios electos popularmente. Pero ¿qué hacemos con funcionarios electos popularmente que están violando el derecho a la salud, como ha pasado en Colombia con los carteles de la salud, el derecho a la educación, el derecho de los niños a la nutrición, como ha pasado con los programas de alimentación escolar, el derecho a la movilidad, como ha pasado con la infraestructura, a los servicios públicos, como ha pasado con el agua y con la electricidad? Y ahí es evidente que se requiere un ente que tenga ese tipo de poderes. Y lo digo entonces porque al fin y al cabo, en la historia reciente de América Latina, las dictaduras se derrumban cuando se demuestra y la opinión pública llega a la convicción que las dictaduras violan derechos fundamentales y son corruptas. Para la muestra, ustedes recuerdan el caso de Pinochet en Chile, cómo la hora final, el ocaso del dictador se dio cuando le descubrieron unas cuentas corrientes, por supuesto, cuasi secretas en un banco en Washington, el señor Fujimori, cuando le descubren los Vladivideos, en donde había un mercado de coimas, en donde la estabilidad del gobierno dependía del dinero que le entregaba a sus correligionarios, y por ende uno no puede desconsiderar la importancia que en todo esto, como máquina de violación de derechos, ha tenido la corrupción. A nivel de cifras, y quiero simplemente corroborar lo que ha dicho aquí el doctor Fernando, las cifras de la migración implican que se acerca a 1,5 millones de venezolanos en territorio colombiano, de los cuales el 52% son migrantes regulares, es decir, hay de alguna manera legalidad en esa condición, pero el 48% son irregulares. Esto ha venido aumentando exponencialmente, por supuesto, en los últimos meses, como las ciudades con mayor concentración son Bogotá con un 22%, norte de Santander, en general todo el departamento de La Guajira, el departamento del Atlántico, con porcentajes del 8%, y por último el departamento de Antioquia. ¿Cuáles son los retos desde el punto de vista, digamos, de garantía de los derechos de los migrantes venezolanos, que al fin y al cabo nos comprometen a nosotros como autoridad pública a la hora de idear algunas soluciones? Lo primero es garantizar los mínimos, como es obvio. Buena parte de toda la reflexión de lo que hoy son las democracias es garantizar el mínimo de derechos en salud, en educación, en vivienda, en servicios básicos, en ayuda humanitaria. Y de hecho el Gobierno Nacional expidió una herramienta de política pública que es el COMPES 3950, que es la política pública de atención a los migrantes venezolanos. Con muchos agravantes, que tienen que ver con la violación de derechos, en donde aparecen de primero siempre los niños, niñas y adolescentes, lo cual de verdad multiplica la necesidad de nuestro compromiso para darle una solución a este problema. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la problemática del trabajo infantil, la problemática de la habitabilidad de la calle, la problemática de la explotación sexual. Acuérdense ustedes que aquí no se trata de prostitución, sino de explotación sexual, porque un menor no se prostituye, sino que es explotado necesariamente por otro. La estigmatización, lo cual hace parte casi, como dicen algunos, del paisaje, pues una persona que a uno le incomoda, que viene a quitarle el espacio dentro de la sociedad, que eventualmente va a contribuir a cercenarle sus derechos, pues es una persona que de entrada la tendencia normal, entre comillas, es a estigmatizarla. Y la instrumentalización, porque buena parte de las redes de crimen organizado, y eso se está viendo en este momento en Colombia, están instrumentalizando la migración venezolana para tener, por supuesto, protagonistas en sus respectivos campos delictivos. Y ahí hay crimen organizado, y estoy hablando de la minería ilegal, estoy hablando del tráfico de estupefacientes, estoy hablando de la trata de personas y en ese caso, cuando se trata de mayores, de prostitución forzada. Aquí la clave es como darle la vuelta
a ese imaginario colectivo. El imaginario colectivo tradicional ha sido ligar la migración a la violencia y ligar la migración a la vulneración de derechos. Lo que debemos tratar de hacer es, en un giro de 180 grados, ligar la migración al desarrollo, ligar la migración al reconocimiento de derechos y, por supuesto, ligar la migración a través de una ligazón, como dicen algunos, que son los principios elementales de solidaridad, con un pueblo que está viviendo lo que probablemente los colombianos hemos vivido durante muchas décadas, y es algún tipo de desazón, de una serie de condiciones de vulnerabilidad social y económica que implican que tenemos que ser solidarios con esas realidades. La realidad es que el pueblo colombiano en su mayoría, eso lo hemos hablado mucho con la Organización Internacional de Migraciones, ha tenido siempre una presencia en el exterior. Casi que no hay colombiano al que uno le pregunte que no tenga un pariente en el exterior. Y todos sabemos lo que implica, además, la condición de extranjero, la condición de no pertenecer a una comunidad. Sabemos que es una limitación severa, que no puede ser acompañada, repito, por la vulneración de derechos, que es precisamente lo que acaba de complicar el escenario. Porque además, lo que es claro acá es que siempre los escenarios de la migración afectan a los más vulnerables, a las mujeres, y por eso ese panel de la perspectiva de género y la migración es tan importante aquí en este seminario, a los niños, niñas y adolescentes, ya lo decía, a las personas con discapacidad, a los mayores, que también, por supuesto, siempre ven restringidos sus derechos y son los primeros que pagan los platos rotos de la violencia contra las poblaciones migrantes. Por eso es tan importante siempre traer a colación, y permítanme que lo haga, el rol que juega la Procuraduría General de la Nación. Lo decía Rafael Poveda, es que resulta que esta institución se inventó fue para defender el interés público, no para defender a ningún partido político, ni ninguna ideología, ni ningún credo. Y eso implica que la persecución diaria de nuestros objetivos sea por la vía del interés público, del espacio público, de lo público, de la defensa, por ejemplo, de los recursos públicos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hemos querido allí es precisamente diseñar un conjunto de acciones que vayan en esa dirección y que, por supuesto, suponen toda una preparación. El doctor Fernando Bernal preguntaba si estamos preparados para esto. Por supuesto que no estamos preparados, pero nos tenemos que preparar. Y de hecho se han dado unas líneas de preparación y contar con la cooperación internacional, contar con la Organización Internacional de Migraciones, el papel que aquí ha jugado en Colombia la doctora Ana Durán ha sido realmente de relieve por lo que ha implicado en términos de darle una dimensión regional y global a este problema como en efecto la tiene. Porque es un problema además que no es un problema que se está presentando exclusivamente en Colombia, la magnitud es grandísima, es un problema casi que consustancial a la evolución histórica y hace parte del signo de los tiempos y hace parte por ende de la necesidad de tener un diagnóstico y unas soluciones. Lo primero es no revictimizar a la población migrante, no permitir el lenguaje, por ejemplo, xenofóbico, de odio, de discriminación. Y estamos lamentablemente en Colombia en este momento en una campaña electoral, ustedes saben, en 3 semanas son las elecciones regionales y es precisamente en las regiones donde más se explota ese tipo de recurso para hacer política. Eso no lo vamos a permitir. Nosotros desde la Procuraduría hemos expedido unas resoluciones alertando a los candidatos y alertando a los partidos políticos en el sentido de que es inaceptable cualquier tipo de estigmatización en ese orden. Lo segundo es la integración a la sociedad, que por supuesto es la tarea mayor del migrante y de su familia. Lo tercero es la incorporación laboral, en donde el sector privado pues juega un papel crucial. Aquí los propios colectivos de venezolanos que gozan de un estatus especial en Colombia, que ya se han integrado, incorporado a la vida económica, son fundamentales. Recientemente tuvimos un seminario en Medellín al lanzar una campaña que ya les voy a comentar, en donde es claro, por ejemplo, que esa es una puerta que hay que recorrer y que constituye uno de los elementos para la solución de todos estos problemas. Los temas de seguridad social, los temas educativos,
la eliminación, repito, de cualquier tipo de discriminación. Es que con qué autoridad o con qué legitimidad los colombianos vamos a comenzar a violar los derechos de los migrantes. ¿Con qué propósito, además? Eso solo es propio, además, de dictaduras y de pensamientos autoritarios en donde uno cree que los derechos de uno dependen de la violación de los derechos de los demás. Y, por supuesto, allí vienen las campañas de sensibilización. Y aquí quiero referirme a una iniciativa que hemos tenido, una iniciativa que se llama Aquí cabemos todos, que diseñamos conjuntamente con la Organización Internacional de Migraciones y el Departamento de Ayuda Internacional de la Cooperación Americana, que busca esencialmente prevenir la xenofobia. Una campaña a la cual se han sumado 66 candidatos de este proceso electoral del 27 de octubre y está apoyada por más de 108. Hemos desmontado vallas en Colombia, vallas publicitarias en donde se acude a la vulnerabilidad de los migrantes para hacer política. Eso es absolutamente reprochable y totalmente inaceptable, como ya lo he dicho. No se puede llegar a las corporaciones públicas discriminando precisamente a nuestros hermanos venezolanos, y de ahí la importancia de mandar ese mensaje a la sociedad, que creo que esta reflexión desde lo que se llama el tercer sector, la sociedad civil, como es la Fundación El Hogar, me parece fundamental, porque esto escala a los organismos internacionales, esto escala al Estado, y ese tema de la responsabilidad de todos con la xenofobia tiene que ser, repito, un mensaje de la sociedad, porque es un problema de todos. Un problema adicional, por supuesto, yo soy el primero de los que cree en la libertad de expresión y en la libertad de información, pero los medios de comunicación nos tienen que ayudar también. El expediente más fácil es condenar al que piensa distinto a uno. El expediente más fácil es condenar a quien es de hecho aparentemente distinto a uno. Buena parte de lo que ha venido pasando en Colombia en los últimos años, que nos tienen esta fractura tan grande, ha sido la imposibilidad de dialogar con el otro para tratar de marcar unos caminos nuevos y unas agendas diferentes para Colombia. Eso es lo que ha hecho la Fundación El Nogal, yo creo, doctor Fernando, que me parece muy destacable. Y es desde afuera de la lucha política, que siempre a veces es tan brutal y tan ruin en sus condiciones, lograr que la sociedad piense sobre los problemas de Colombia en una perspectiva distinta, en una perspectiva donde se puedan sumar las iniciativas. Nosotros tenemos, por ejemplo, una iniciativa dentro de la Procuraduría, que son unas cumbres de diálogo social, ya vamos para la 4ª edición, en donde sentamos a personas o que hace unos años, perdónenme los gráficos, estaban echando bala o que simplemente rechazaban totalmente la posibilidad de oír la opinión del contrario. Y yo creo que ese es el escenario de la Colombia del futuro. Nosotros tenemos como generación una responsabilidad con todas las nuevas generaciones que vienen detrás para decir que somos capaces de armar una agenda diferente para Colombia. Hay quienes siguen pensando en el pasado. En el pasado sigue pensando el señor que con unas ametralladoras desde la frontera con Venezuela invita de nuevo a una guerra que no le dice absolutamente nada a las nuevas generaciones de colombianos. O pregunte a algunos de sus hijos si alguien entiende a qué es lo que está llamando este señor a una guerra caduca y que por supuesto solo dejó esa estela de violencia y esos 8 millones de víctimas que se mencionaban aquí. Lo que tenemos es construir una agenda de futuro distinta, a muchas manos, que ahí está el punto, y para construirla a muchas manos tenemos que dialogar con el otro, tenemos que aceptar la opinión del otro. En estos diálogos que nosotros hemos implementado en la Procuraduría, por ejemplo, se ha dicho, mire, aquí no es que estemos buscando la unanimidad, no es que usted venga a convencer al otro, no, eso déjenlo atrás, no miremos atrás, miremos hacia adelante, miremos cuál es nuestra responsabilidad con los jóvenes, con las nuevas generaciones de colombianos, a la hora de armar una agenda completamente diferente para Colombia. Y allí de nuevo, la importancia que tienen las tecnologías de la información es crucial. Ustedes saben que en las redes sociales se produce buena parte de lo negativo que en este momento se está presentando a nivel de la convivencia en las sociedades. Todos esos somos de populismo, de nacionalismo, de radicalismo, de creer que mi identidad es absolutamente incompatible con la identidad del otro y que por eso yo tengo que construir unas agendas
para reforzar únicamente en lo que yo creo, desestimando la opinión de los demás y violentando además los derechos de los demás, es lo que tenemos que dejar atrás. Por eso la importancia de pensar en todo lo que son los mecanismos de tecnología de la información con base en una campaña de sensibilización. Ustedes están viendo el mapa que hicimos con la OIM y la Agencia del Desarrollo Internacional de Naciones Unidas, en donde ya en 2 foros, uno fue en Medellín y el otro fue en Cúcuta, esta semana va a ser en Barranquilla y en Cartagena. Estamos llevando a buena parte de los que participan en nuestros foros a ser parte de ese mapa de Colombia que ocupa una buena superficie de una cancha de fútbol, y lo que dice es: aquí cabemos todos, Colombia libre de xenofobia. Yo creo que ese es el tipo de mensajes que hay que comenzar a mandar y contar, repito, con una organización de la sociedad civil tan importante como esta fundación es crucial para tener éxito, además de todo el respaldo institucional que ustedes tienen. Uno diría que aquí, en el respaldo de este seminario, está toda la institucionalidad privada y pública de Colombia, y eso es muy importante como punto de arranque de campañas de esta naturaleza. Por eso yo sí estoy convencido que, siendo la hora de abandonar los nacionalismos y esos idearios inequívocos que muchos piensan que hacen parte necesariamente de la posibilidad de sobrevivir en la sociedad, pues tenemos que dar un paso hacia adelante tratando de mostrar el respeto a los demás, el reconocimiento del multiculturalismo, la solidaridad, la empatía con los demás. Y en ese sentido, quería contarles también de algunas acciones que yo creo que gracias a ellas, Colombia y particularmente algunas de las entidades que hemos estado al frente de ellas, pues nos sentimos orgullosos, gracias precisamente a la cooperación internacional. Y me voy a referir a una que no está mencionada en esa transparencia, que constituye el mayor motivo de orgullo para nosotros. En una reflexión que hicimos hace unos 4 meses, a raíz de un proceso de adopción de un niño, de un bebé, nacido en Colombia, de hijos de padres venezolanos que no tenían nacionalidad, comenzamos a pensar: ¿y qué vamos a hacer con un bebé apátrida? Eso es un fenómeno jurídico que se llama apatridia, y es que un ser humano nace sin patria. Una cosa además que es típica, repito, de dictaduras, de historias del pasado y de la imposibilidad de una sociedad que se adapte a esa condición y le entregue la nacionalidad a un niño. A todos nos habían enseñado en las facultades de Derecho que había unos criterios para determinar la nacionalidad: el suelo, la nacionalidad y el domicilio, que además son muchos de ellos fruto además de interpretaciones muy rígidas de las normas. Entonces nosotros convocamos unos profesores de Derecho de Familia, y en una reunión que hicimos en la Procuraduría hace 3 meses convocamos al Canciller de la República, al Defensor del Pueblo, a los representantes de Migración Colombia, para decir qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer algo. Esto no es una acción que puede quedar así como en el tiempo, con la impunidad que eso significa, porque es una conducta violatoria absolutamente de los derechos de un bebé que nació en territorio colombiano. Y después de darle muchas vueltas y de mirar una jurisprudencia de la Corte y demás, en un país tan legalista y tan santanderista como es Colombia, llegamos a la conclusión que podíamos modificar una condición elemental para que 25.000 bebés, hijos de venezolanos nacidos en Colombia, ante la imposibilidad de probar domicilios y requisitos legales, porque como ustedes saben las relaciones están rotas con Venezuela y cualquier posibilidad de obtener una información de ese vecino país es imposible porque no hay consulados colombianos funcionando, logramos tomar una determinación y conjuntamente con la Cancillería y por supuesto bajo el liderazgo del Presidente de la República conseguimos la nacionalidad para 25.000 bebés venezolanos. Eso, repito, hace parte de un conjunto de actividades en la línea en que tenemos que seguir y que tiene que seguir toda la sociedad. Yo sé que la solución a este problema no es fácil, sé perfectamente que va a seguir agudizándose el problema, pero por fortuna cada vez la comunidad internacional y la cooperación regional está tocando las puertas de la solución y tenemos que ponerlo en ese nivel. Para la muestra de esto les cuento, conseguimos con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social
y otros organismos internacionales, por ejemplo, la seguridad social para esos 25.000 bebés, que no es nada. Ustedes se imaginan que el costo de asegurarle la salud y la seguridad social a niños recién nacidos es mínimo. Pero lo digo porque esta es una buena muestra de que sí pueden cambiar las cosas, de que tiene sentido dar una batalla en términos de la empatía, del reconocimiento de los derechos de los demás, y que no es simplemente visto desde la visión catastrófica de que llegaron a acabarnos con los empleos, a robarnos y a impedir que nosotros disfrutemos de nuestros derechos. Lo segundo es el corredor humanitario para caminantes venezolanos, que lo hemos implementado a través de nuestras procuradurías regionales y provinciales, con el ánimo de acompañar a los caminantes por el territorio nacional. Y ustedes saben que Colombia es de alguna manera también un país de paso para buena parte de ellos, y que a diferencia de otros países de América Latina, que por supuesto no tengo por qué mencionar, lo nuestro sí ha sido abrir las posibilidades de garantizar por lo menos derechos, las condiciones dignas y evitar abusos contra esas poblaciones migrantes. Lo tercero es que hemos puesto 2 puestos de mando en 2 puntos de la frontera con el ánimo de garantizar los derechos, repito, los mínimos de derechos que mencionaba al inicio de la presentación. Lo cuarto es la tragedia cuya máxima expresión vivimos la semana pasada con una fuga, y es el tema de cómo ayudarle a los reclusos y a las personas privadas de la libertad en términos de un plan de ayuda humanitaria, de asesoría jurídica, un plan que hemos implementado con la Defensoría del Pueblo. Y lo último es un plan de choque para hacinamiento carcelario en las estaciones de policía y las URIs, que también, por supuesto, ya constituye un problema. ¿Cuál sería un poco una gran conclusión de todo esto? Primero, que esto aquí no va a haber solución si no tenemos una sumatoria de voluntad desde el Estado, desde lo público, desde lo privado, y que tenga que ver esencialmente con la defensa de los derechos de las poblaciones migrantes. Lo segundo, que ya lo he dicho, es la necesidad de alertar en este momento, porque nos faltan todavía 3 semanas para las elecciones, y el discurso político del nacionalismo sigue creciendo, y el discurso político del nacionalismo, ustedes lo saben, tiene muchos adeptos, eso hay que rechazarlo. Cualquier argumento de odio, de xenofobia, de discriminación, tiene que ser dejado como un argumento, repito, de escenarios que no son los escenarios de la democracia y de escenarios que no son los escenarios del futuro de Colombia. Lo tercero es la unión del sector privado. Uno piensa en la sumatoria de acciones de toda esta institucionalidad y uno no puede llegar a creer que no salga una solución de la sumatoria de todas las instituciones vinculadas. Luego yo creo que ahí estamos de cara a un escenario que yo calificaría de optimista, porque el solo hecho de tener esta reunión para pensar en soluciones supone el compromiso de todas estas entidades e instituciones. Y lo último es un poco, insisto mucho, en pensar en los temas de futuro. Yo creo que lamentablemente la solución política de Venezuela no está a la vuelta de la esquina. Yo he sido un poco más pesimista frente a algunos. Me parece que se requieren acciones internacionales, repito, en el campo de lo jurídico, y me parece que esa dictadura no sé hasta cuándo se va a quedar, porque pues no hay mal que dure 100 años, pero por lo pronto tenemos que acostumbrarnos a que este fenómeno siga creciendo. Y la capacidad de los dirigentes públicos es la capacidad de anticipación, y por eso qué bueno que ustedes hayan puesto la mira en este problema y cuenten desde ya con cualquier tipo de respaldo desde la Procuraduría General de la Nación, porque